Buen día para todos. Vamos a hablar en esta ocasión sobre una herramienta para base de datos, sistema gestor de base de datos, pero un poco más comercial y un poco más profesional que tenemos en el mercado. Vamos a hablar específicamente del SQL Server. Como ustedes pueden apreciar, esta es la página de la cual se pueden descargar, ¿verdad? El SQL Server pues es una parte de los productos que desarrolla la empresa Microsoft. Entonces vamos a la página de ellos y encontramos las diferentes versiones con las cuales podemos trabajar. La versión que tenemos instalada en este momento es la versión Express. Ya la versión Express es una versión que nos permite trabajar con bases de datos muy pequeñas y que además puede utilizarse en ambientes de producción. ¿Ya? La versión Developer es una versión muy parecida a esta, un poco más de características han sido añadidas a esta versión. Puede utilizarse para ambientes de desarrollo, pero a nivel educativo, por decirlo de esa manera, ya que, como nos lo dice la anuncio, que puede ser utilizada para este tipo de producción, pero no en ambientes propios dentro de la empresa de desarrollo propiamente, es decir, cuando ya estamos explotando un proyecto de desarrollo. Cada una de ellas, puede ser descargada en nuestra computadora y va a depender quizás sobre cuáles son las características que nosotros tengamos en nuestra computadora. La versión Express es una versión un poco más liviana que la versión Developer. Entonces, vamos a evaluar esto al momento de descargarla, ¿verdad?, en nuestras computadoras. Cuando hacemos clic en la versión que nosotros queremos descargar, ¿verdad?, nos va a redirigir a una página en la cual vamos a seleccionar el tipo de producto que vamos a descargar. El exe es un archivo bastante grande que nos va a permitir instalar el sistema gestor de base de datos en la computadora. Y Azure pues es ciertos componentes que me van a permitir trabajar en la nube. Vi algunas descripciones, ¿verdad?, de cuestiones que habrá que tomar en cuenta al momento de instalarla. A este día pues nosotros tenemos la versión 2016 Servipack 1 y la versión que estoy utilizando, ¿verdad?, es la versión SQL Server 2014 Servipack 2. ¿Ya? Los Servipack, como probablemente ya algunos saben, pues son correcciones, ¿verdad?, que se hacen a los productos de Microsoft cada cierto tiempo. Ok, cuando nosotros seleccionamos la versión Express dentro de nuestras descargas, para poder trabajar el sistema gestor de base de datos vamos a tener que descargar por separado el SQL Server Management Studio. Ya, este es el que me va a permitir trabajar de una manera mucho más cómoda, la administración de la base de datos. De no hacerlo, pues tendríamos que hacerlo utilizando sentencias de la consola, es decir, tendríamos que abrir una consola y teclear cada uno de los comandos desde nuestro teclado para poder hacerlo. Entonces esa es la ventaja de utilizar el SQL Server Management Studio. Luego de haber descargado el paquete de instalación y haber hecho la respectiva instalación dando unos cuantos next y adicionando algunos cuantos usuarios que nosotros tenemos en el sistema operativo, en este caso Windows, vale la pena aclarar que SQL Server solamente funciona para sistemas operativos Windows. Vamos a tener que ejecutar el SQL Server Management Studio, ¿verdad?, que es la herramienta que hemos dicho que nos va a servir para administrar el sistema gestor de base de datos, y nos va a aparecer esta pantalla. En esta pantalla, pues nosotros la primera pestaña que nosotros encontramos es el tipo de servidor al cual queremos conectarnos. Los tipos de servidores pues va a depender de qué es lo que nosotros definimos que se instalara en el proceso previo. En este caso pues tenemos la base de datos, el motor de base de datos, ¿verdad?, el Analysis Service, ya que este me provee infraestructura para inteligencia de negocios, trabajo con volúmenes grandes de datos, etcétera, ¿no? Reporting Service, que es para la generación de reportes bastante profesionales, ya que se utilizan. Y la integración de servicios, que es cuando yo tengo pues varias computadoras o varios servidores en los cuales yo tengo instalados
los sistemas gestores de base de datos SQL Server, ¿verdad? Y yo quiero pues conjuntarlos y sacar algunas cuestiones por ahí de rendimiento. Luego pues vamos al server name. Ya en el server name lo que tendremos acá, si damos clic por acá, ¿verdad? Va a ser la lista de los diferentes servidores en los cuales ha instalado instancias de SQL Server. Ya si yo estoy dentro de una red, entonces esto me va a permitir loguearme hacia un determinado servidor dentro de lo que es la empresa u organización en la cual yo estoy. Bien, seguido tenemos la pestaña de autentificación. La pestaña de autentificación, cuando yo estoy instalando el sistema gestor de base de datos, me pregunta cuál es la forma en la cual yo voy a acceder al sistema gestor de base de datos. En este caso, pues normalmente vamos a tener dos. Windows Autentificación, que es cuando pues yo ya me he logueado a un sistema Windows y con esas mismas credenciales, o sea, se puede acceder al SQL Server. Y el otro es utilizando un objeto o un usuario dentro del SQL Server. Entonces, en este caso, si yo doy clic acá, se me va a activar cuál es el usuario la pantallita de usuario, ¿verdad? Y password para poder loguearme al sistema gestor de base de datos. En este caso, pues como el servidor es nuevo, no hemos creado ningún usuario, ya entonces no nos aparece ninguno y pues vamos a loguearnos como Windows Autentificación, ¿no? Que en todo caso pues es el usuario que yo tengo registrado en la computadora. Entonces para hacer esto, entonces damos Connect, ya entonces y nos va a conectar hacia el servidor que estamos trabajando. Este que aparece al lado izquierdo es el Object Explorer, ¿ya? Que es el que nos permite visualizar los objetos que nosotros tenemos dentro de lo que es la base de datos. Lo primero que tenemos son las bases de datos, ya que hemos creado. Normalmente esta Norwin pues viene ya preinstalada o se descargan, ¿verdad? Que son bases de datos de prueba. Entonces hemos creado un par de ejemplos por acá, ¿verdad? También. Entonces acá se encuentran todas las bases de datos. En las bases de datos pues hay diagramas de esas bases de datos, hay tablas para esa base de datos, hay vistas, recordémonos que hay ciertas vistas para ciertos usuarios, entonces esas se crean acá, ya sinónimos, la parte de programación que nosotros hacemos, ¿verdad? Algo que se llama procedimientos almacenados, las funciones, ya que nosotros, por ejemplo, para calcular la edad de una persona, pues podemos crear una función, disparadores dentro de lo que es la base de datos, ¿verdad? Que me permiten mantener cierta seguridad dentro de lo que es la base de datos, ¿verdad? Y algunas otras cuestiones, ¿no? También tenemos para crear copias de respaldo, ¿verdad? Y la parte de seguridad de lo que es la base de datos. En la parte de seguridad de la base de datos, pues aquí es donde se crean los usuarios que en la pantalla previa nos había especificado si nosotros queríamos entrar con una autentificación de SQL Server. Entonces acá se crean los usuarios para estos. El usuario el superusuario, por decirlo así, ¿verdad? Que existe dentro de lo que es el SQL Server es el DBO y el sys. ¿Ya? Son como los superusuarios, los dueños de todos los objetos dentro de lo que es el sistema gestor de base de datos. Por lo tal, estas contraseñas que nosotros asignamos al gestor, ¿verdad? Cuando es un proceso de instalación, deben de ser cuidadas con bastante rigor. Entonces acá, ¿verdad? Tenemos estos, tenemos los roles, ¿ya? Un usuario puede pertenecer a un rol, ¿verdad? Y nosotros podemos, dentro de un rol, tener muchos usuarios. Ya, por ejemplo, el rol secretaria. Y para el rol secretaria, pues tenemos 3, 4 usuarios, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos objetos se van creando acá y nosotros los podemos ir visualizando, ¿no? Entonces, en esta ocasión, pues vamos a crear la parte de seguridad, ¿verdad? También los logins, los roles en el servidor, ¿verdad? Que esto ya es para la parte de administración que se crean, ¿verdad? El que crea base de datos, el public, que es el que quizás menos privilegios tiene, ¿verdad? Y es con el cual deberíamos de comenzar a trabajar nuestras aplicaciones, etc. Ok, cuando nosotros creamos una base de datos, ya vamos a hacerlo acá,
dentro de base de datos, vamos a hacerle clic derecho y vamos a crear una nueva base de datos, ¿verdad? Nosotros la creamos acá. Por ejemplo, le podemos poner a la base de datos, vamos a utilizar en este caso el wizard que le llaman, ¿verdad? El asistente para la creación. Luego, pues en posteriores videos vamos a ver cómo se hace de una manera un poco más profesional. Entonces, en este caso, pues vamos a ponerle registro a nuestra base de datos. Acá, en el owner, es donde ustedes especifican quién es el dueño de esta base de datos. Este dueño de la base de datos es aquel que nosotros hemos creado por acá, ¿verdad? En la parte de seguridad, donde pues tenemos nuestros usuarios y nuestros roles. En este caso, pues vamos a dejar por default, pues, y si no, pues deberíamos de hacer un browse por acá, ¿verdad? En este botón para poder visualizarlo. Y acá, ustedes van a ver cuáles son los dos archivos que se crean, ¿ya? Básicamente, propia base de datos, ¿verdad? Que se llama registro, y registro.log, que es donde se van almacenando todos los registros o transacciones dentro de lo que es la base de datos, ¿no? Entonces también tenemos que definir un tamaño inicial para cada uno de ellos. Podemos ir moviéndonos acá. Ok. Cuando llega al límite de esto que le hemos dicho, ya, ¿qué es lo que va a hacer, verdad? Bueno, va a irse incrementando de 1 mega en 1 mega, o pues algunas otras que nosotros querramos utilizar, ¿no? Es decir, un porcentaje en el caso del log, ¿verdad? Que se va a incrementar en un 10% cada vez que llegue al límite. Aquí están los lugares en los cuales están guardados estos archivos, ¿no? El de registro y el de log, ya que estos son direcciones físicas en las cuales podemos ir a encontrar esos archivos. Y si nosotros les queremos cambiar de nombre, por ejemplo, no queremos usar estos, ya que son los que por default trae, entonces le podemos cambiar. Una vez revisado esto, ¿verdad? Claro, para saber cuál es el tamaño inicial, ¿verdad? Cuál es el porcentaje de crecimiento o la forma de crecimiento, acá tienen que ver mucho los administradores de base de datos, ¿no? Que son quienes hacen esos análisis junto con los desarrolladores y programadores. Entonces creamos la base de datos, ¿verdad? Ok. La base de datos pues nos va a decir que se crea, ¿verdad? Aquí está registro. Y registro, pues en este caso pues no tiene ninguna tabla. Ya, entonces vamos a crear una pequeña tabla. Y esta tabla pues le vamos a colocar, ya se nos abre siempre el asistente, ¿verdad? En este caso pues le vamos a poner carnet, ya. Vamos a ponerle que es un char de 10, ¿verdad? Para nuestro trabajo le vamos a poner un nombre. Vamos a ponerle que esto es un nvarchar de 50 y apellido. También un nvarchar de 50. Esta columna es la que me dice si vamos a permitir nulos dentro de lo que son los registros. Un nulo es un valor que pues probablemente no se tenga, ¿verdad? Al inicio. Entonces vamos a ponerle acá que el carnet vamos a setearlo como llave primaria. Más adelante vamos a ver estos conceptos. Una llave primaria es la que me va a reconocer de manera única un registro. Así como en la universidad nuestro carnet es único, ¿verdad? O sea, no se repite, entonces por eso lo vamos a colocar de esta manera. Ok, luego damos acá, en este que dice guardarlo, en este disco pequeño que aparece acá, y le vamos a poner alumnos. Le vamos a poner así alumnos. Y vamos a crear otra tabla a la cual le vamos a poner notas, por ejemplo, ¿no? Nombre de evaluación, le vamos a poner, ¿verdad? El nombre de la evaluación que ha sido hecha, ¿verdad? Vamos a ponerle la fecha en la cual fue realizada, ¿verdad? Esa evaluación. Vamos a colocar acá que va a ser del tipo date. Vamos a buscar. Por acá tenemos, ¿verdad? Fecha. Vamos a poner
la nota, ¿verdad? Cuánto obtuvo. En este caso pues no va a ser un entero, ¿verdad? Sino que tiene que ser un flotante o un decimal. Vamos a ponerle decimal. Y vamos a poner el carnet de la persona que sacó esa nota, ¿verdad? Que ya teníamos que era... Ok, acá, para generar la llave primaria, pues vamos a obtener lo que es la fecha y el carnet. De la persona, ¿verdad? Y a esa la vamos a poner como la llave primaria. Y el carnet, recordémonos que el carnet está dentro de aquella otra tabla que acabamos de crear. Entonces vamos a guardarla y vamos a colocarle notas a nuestra tabla. Ok, este es el asistente, ¿verdad? Que nos ha permitido crear una pequeña tabla, ¿verdad? Una pequeña base de datos para llevar el registro de los alumnos y las notas que están obteniendo, ¿no? Entonces ahora veamos esto, o sea, ¿cómo creo yo un diagrama de base de datos, ¿verdad? De los que hemos estado hablando en algunos. Creamos clic derecho, ¿verdad? En diagrama de la base de datos, creamos un nuevo diagrama, vamos a ponerle que sí, ¿verdad? Que se desea crearlo. Entonces nos va a aparecer esta pantalla en la cual pues vamos a tener las dos tablas que hemos creado, notas y alumnos. Entonces sí lo vamos a diseñar, luego lo cerramos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sabemos que un alumno pues puede tener muchas notas, ¿no? Entonces lo que hacemos es nada más hacer clic acá, ya a lo que es esto, y jalamos hasta donde se encuentra el otro clic, ¿verdad? De donde está carnet. Hay que tener en cuenta que ambas longitudes y ambos tipos deben de ser idénticas. Hacemos clic si queremos cambiarla, ¿verdad? Y aquí ya tenemos un diagrama físico de lo que es la base de datos que nosotros hemos creado. En este sistema gestor de base de datos no es posible crear el diagrama lógico, ¿verdad? De la base de datos, ni el diagrama conceptual. Para eso pues tendríamos que utilizar, como ya dijimos anteriormente, la herramienta de Power Designer, ¿verdad? Que hemos visto en anteriores videos. Ok. Así, esta es la manera en la cual, utilizando el asistente para la creación de base de datos, ¿verdad? Es que podemos utilizar también, ¿verdad? El sistema gestor de base de datos SQL Server. En posteriores videos, pues vamos a utilizar esta pestañita que dice aquí New Query, ¿verdad? Para poder hacerlo de una manera un poco más profesional, por así decirlo. Gracias por la atención prestada.